Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Bueno, hoy una vez más vemos cómo nuestro país sigue hundiéndose. Se hunde como esa nave de Conferri que en Guanta, hoy después de tener 13 naves, apenas queda una nave. Se hunde cuando vemos que nuestro pueblo no tiene un servicio de agua adecuada y está en las calles protestando para lograr tener un derecho humano que es el acceso al agua. Se hunde cuando vemos que esta sesión, que debió haberse realizado la semana pasada, se realiza hoy porque no hubo electricidad aquí en Caracas, un 80% de la capital del país sin electricidad, por el destrozo que han hecho al sistema eléctrico y que aquí también hemos denunciado. Y nos toca hablar hoy del censo del transporte y del racionamiento de gasolina, que también al final del día lo que demuestra es otra de las denuncias que hemos venido realizando y que es muy grave para el país, que es el destrozo, el hundimiento de nuestra empresa petrolera. Este sábado salían reportes de empresas especializadas donde ya indican que la producción de barriles de petróleo en Venezuela bajó a 1.200.000 barriles diarios. ¿Hasta dónde vamos a llegar en un país donde el 95% de sus ingresos en divisa pasa por la producción petrolera? Y este gobierno, desde noviembre que denunciamos aquí que la producción había bajado a 1.900.000 barriles y que era una cifra escandalosa, no ha hecho nada, sino ha permitido que siga hundiéndose. Este censo de transporte simplemente se realiza porque el gobierno no está en capacidad, como no está en capacidad de garantizar el agua, la electricidad, el transporte público, no está en capacidad de garantizar que los venezolanos tengamos acceso a la gasolina y al diésel. Nosotros tenemos una capacidad instalada de refinación de aproximadamente 1.293.000 barriles diarios de combustible. Eso sería suficiente para el consumo nacional, que se habla que está alrededor de los 150.000 barriles de gasolina. Sin embargo, en Venezuela hoy el gobierno dice que hay un consumo de 280.000 barriles de gasolina y de 230.000 barriles de diésel. 280.000 barriles de gasolina, que de los cuales 124.000 son importados en una economía quebrada como la que tenemos. Pero el año pasado aquí, cuando también empezaron a verse algunos signos de escasez en el caso de la gasolina, nosotros denunciamos que había que atender el problema del contrabando, que también lo estimamos aquí alrededor de unos 100.000, 120.000 barriles de gasolina. Cuando hablamos de 120.000 barriles de gasolina diario de contrabando, estamos hablando de que cada barril tiene 159 litros. Estamos hablando aproximadamente de 19.100.000 barriles, litros, que se van en gasolina. Y si los precios internacionales están más o menos a $1.100, el precio de compra de la gasolina, entonces nosotros podemos ver cuánto está perdiendo la nación. Son 19 millones de dólares aproximadamente diarios que pierde la nación por contrabando. Son 7.000 millones de dólares al año, casi la reserva que tenemos hoy
en el país que se van por el contrabando. ¿Y quién paga los platos rotos de estas políticas, de esta corrupción, de las fallas del gobierno? Ahora quieren que las pague el ciudadano. Nosotros tenemos un sistema de transporte donde el 90% del transporte público está paralizado, donde los ciudadanos no tienen la capacidad y el ingreso para costear lo que correspondería pagar, y por lo cual el transporte no tiene la capacidad de hacer el mantenimiento, y tenemos a nuestro pueblo hoy transportándose en perreras, en camiones como que si fueran animales. En el caso de Caracas, sabemos lo que pasa con el metro, y como no hay un transporte alternativo, nuestros ciudadanos tienen que caminar kilómetros después de horas de trabajo, desde estaciones de metro, Altamira, a veces los Dos Caminos, hasta llegar a sus casas en el valle, porque las fallas son permanentes y constantes. Y eso es responsabilidad ¿de qué? De un gobierno que ha destruido la industria petrolera, un gobierno que ha destruido la economía nacional, un gobierno que ha destruido todo en lo cual él ha puesto su mano, y que campantemente Nicolás Maduro dice en un congreso de su partido que toca rectificar, y que de las 70 empresas del Estado que ellos tienen, todas están destruidas, sin asumir ningún tipo de responsabilidad, como que si no pasara nada, como que si él no fuera responsable de ese daño en esas empresas, como que si él no fuera responsable de que la refinación de gasolina estuviera destruida y de haber permitido y de seguir permitiendo ese contrabando que ahora va a significar racionamiento de gasolina, de combustible, y que al final del día quienes van a pagar esos platos rotos son los ciudadanos. Hay que ver lo que viven nuestros hermanos de Zulia, hay que ver lo que viven nuestros hermanos de Táchira con el racionamiento de gasolina que hay allá. Horas de cola para poder llenar de combustible sus tanques. Control de la cantidad de combustible que pueden ellos utilizar. Y eso estamos en vísperas de que se traslade a todo el territorio nacional. Así que nosotros tenemos que denunciar que este censo, que por cierto fracasó, y nosotros lo advertimos, un censo que se convocó para 3 días en las plazas Bolívar de cada uno de los municipios del país, y que en 3 días debía censar a 4 millones de vehículos. Hoy no hay cifra. Algunos personeros del gobierno dicen, y sabemos que es mentira, que se habrán censado unos 700.000 vehículos. Eso representa un 17% del parque automotor, del parque vehicular del país. Un fracaso más del gobierno. Ese censo no es para contabilizar los vehículos, ese censo es para poder restringirnos una vez más el consumo de combustible, y para esconder un aumento de gasolina que va a golpear duramente a una economía que ya está destrozada. Hay personas del gobierno que hoy hablan campantemente de que debe internacionalizarse el precio de la gasolina. Eso podría ser internacionalizar el precio de la gasolina, internacionalizar el precio de la electricidad, para que con el costo de la gasolina, con el costo de la electricidad, se puedan sostener estas actividades y brindar más calidad. Pero yo me pregunto, ¿por qué ellos no hablan antes de algo que es más imperioso, que debe internacionalizarse, si esa es la política del gobierno? La internacionalización de los salarios, para que nuestro pueblo no siga muriendo de hambre, porque con el salario no alcanza para que la gente viva. Es un engaño tras un engaño. Es como mantener las políticas para seguir robando. ¿Por qué no atienden el problema de racionar el contrabando de gasolina? No lo atienden
porque de ellos siguen llenándose sus bolsillos los privilegiados del gobierno y para mantenerse ahí, y lo que quieren seguir haciendo es que seamos los ciudadanos los que paguemos el desastre que ellos han venido generando en Venezuela. Por eso nosotros apoyamos a los transportistas que se han negado a involucrarse en ese censo. Ellos han indicado que ese censo no debe ser acompañado y nosotros respaldamos que aquí el único o la única identificación que tenemos que tener para poder adquirir los bienes, para poder adquirir los servicios, para poder ir a las escuelas y a los liceos es nuestra cédula de identidad. Ya basta de políticas para controlar a los ciudadanos, ya basta de políticas para racionar la vida de los ciudadanos y que vivamos en una situación casi inhumana. Toca a la Asamblea Nacional rechazar esta política, toca a la Asamblea Nacional exigir se tomen acciones, toca a la Asamblea Nacional invitar al pueblo de Venezuela que nos escogió a seguir luchando, defendiendo nuestros derechos y oponiéndonos a estas políticas que lo que hacen es favorecer a unos pocos y empobrecer continuamente a nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente, colegas diputados. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.